bueno, yo lo primero que hago cuando me despierto, aparte de apagar el despertador, es poner la radio. Y esta mañana, cuando he puesto la radio muy pronto, allí estaba Berna ya en perfecto estado de revista para analizar la actualidad, que empezaba, por cierto, con una noticia triste, porque, como saben todos ustedes, ha muerto Pablo Milanés. Y cuando a la gente que ya tenemos una edad se nos muere un referente que de alguna manera ha sido como la banda sonora de nuestras vidas, pues se nos vienen a la cabeza muchas cosas, ¿no? Cuando pensamos en este caso en él. Yo me imaginaba en casa, adolescente, escuchando su música y luego ya en uno de mis primeros trabajos en un programa de radio pinchando sus canciones. Y Berna decía que ella se veía a sí misma de estudiante de periodismo cuando iba a los conciertos a intentar entrevistar, en este caso, a Pablo Milanés, ¿no? Desde esos tiempos en los que Berna era estudiante hasta ahora le han pasado muchísimas cosas, no solo en la vida, sino en la profesión, porque además es una periodista que ha estado, yo creo que en casi todo lo que se puede estar, desde la trinchera de una corresponsalía en Moscú, que eso es, como yo digo, el trabajo que te pone las pilas como periodista de todas las maneras posibles. Ha estado en cargos directivos porque ha sido subdirectora del País, ha sido directora del suplemento cultural Babelia y ahora, últimamente, tiene además de entrevistas o sigue ejerciendo la crítica literaria, tiene una misión que yo quiero empezar a hablar con ella por ahí, que es hacer la newsletter diaria del País. Lo he dicho en inglés porque es como lo llamamos, pero estaría bien a lo mejor llamarla pues boletín o de cualquier otra manera, ¿no? Que es un trabajo muy importante, diario, en el que, más allá de un boletín informativo, en el que puedes decirle al lector estas van a ser las noticias más importantes del día, es decirles, van en un contexto, ¿no? Es ponerle al lector frente a un contexto. Y es una cosa muy sacrificada. De hecho, ella ha venido hoy, hemos comido juntas, pero luego ha estado trabajando precisamente haciendo esto. Entonces, Berna, yo quería preguntarte por esta actividad nueva que además ocupa a muchos periodistas y que lo hacen periodistas muy destacados en cada medio, por cómo cambia un poco cómo ha cambiado un poco la vida del periodismo y bueno, que nos cuentes. Bueno, muchísimas gracias, Angélica Tanarro, gran periodista a la que admiro desde hace años cuando nos hemos conocido y que me ha ilusionado mucho que me invitara aquí. Gracias a la Fundación Miguel Delibes y a este espacio que creo que es el lugar más bonito en el que he hablado en los últimos 50 años. No, pero vamos, tenéis un lujo de lugar, este círculo de recreo, así que estoy disfrutándolo incluso desde aquí muy gratamente. Y gracias a todos los que os habéis acercado y los que estáis al otro lado de la pantalla. Bueno, pues sí, lo has resumido todo, he sido corresponsal de guerra, Rusia, lo que sea, pero hoy estoy muy feliz de hacer esta newsletter. Es verdad que ojalá la llamáramos boletín, hoy justamente tuve que responder a un lector, una lectora, ¿por qué no llamáis newsletter? Pues por desgracia, en estos tiempos de Google y los algoritmos no podemos huir de emplear ciertos términos porque renunciar a ellos nos expulsaría del ciberespacio, ¿no? Que es nuestro espacio natural hoy. Entonces, bueno, pues es una de las complejidades del por qué se llama newsletter. Entonces, ¿qué es la newsletter o el boletín, que también me gusta llamarlo? Pues equivale a intentar hablar al lector al oído. Es decir, hay mucha gente que me dice, yo te leo desde la cama, o sea, es un poco como la radio, ¿no? Tú le has hecho un resumen, efectivamente he estado un par de horas ya empezando a preparar, pero ahora en el tren a Madrid y cuando llegue a mi casa seguiré y a las 5 de la mañana la remataré, porque el objetivo es que a las 7, 7 y media de la mañana recibáis los 100 y pico mil suscriptores de esta carta ya un resumen comentado y analizado de las noticias, casi como si os hablaran personalmente al oído, ¿no? Lo vais a leer en vuestra cama, en el desayuno, en el café, es para muchos la primera aproximación a la realidad. Y entonces intento hacerlo con un tono coloquial, amigable, explicativo, bueno, exponiendo incluso sentimientos en ocasiones, ¿no? Me encantaría hablar de otra cosa, pero esto es lo que hay, un bombazo, etcétera. Pero
Cambia la profesión, como tú sabes, y entre los nuevos formatos, o sea, antes todos íbamos al periódico de papel, me ha gustado ver que aquí abajo todavía los hay, pero hoy los formatos se han multiplicado y desde luego la newsletter o boletín es uno de esos nuevos formatos que llegan por correo electrónico, te hablan al oído de forma personalizada. Es casi además como un género, es como un género periodístico nuevo, sí, ¿no? Bueno, sí. Que yo no sé si es un arma de doble filo, en el sentido de que realmente con el poco tiempo que muchas veces disponemos de las cosas, claro, la newsletter no solo te pone en contexto, sino que te remite al trabajo de los profesionales que han realizado las noticias en profundidad. Pero yo creo que muchas veces lo que se lee realmente es la newsletter, más que luego el resto de la información. No sé si es un arma de doble filo en el sentido de que ya a lo mejor no se va a la noticia leída. Y en este sentido, has contado antes una cosa que me ha llamado mucho la atención, que te ha pasado, cuéntalo, precisamente de una persona que solo podía leer la newsletter. Sí, esta tarde, pues todas las tardes lo primero que hago es mirar el correo porque me escriben los lectores de esta carta. Y entonces, bueno, he respondido a algunos correos, pero esto ha sido una llamada de una persona de la redacción que recibe más correo centralizado y que dice, no logro suscribirme y lo único que leo es lo de Berna, que es la que me mantiene informada en esta newsletter. Entonces, esta persona, ¿te refieres a esto que estoy contando? Sí. ¿No? Me ha dicho, es una mujer de 80 y pico años que ha intentado suscribirse y no lo consigue, pero ha conseguido suscribirse a mi carta. Y dice, ¿te importa ir a Córdoba y hacemos un reportaje a esta mujer y la enseñas a suscribirse? Digo, bueno, a ver si alguien me enseña a mí primero. Bueno, no, en su día me suscribí y seguro que soy capaz de volver a repetirlo. Pero quiero decir que ese es nuestro objetivo, ¿no? Cuidar al lector, mimarle, encontrarnos con él. De vez en cuando organizamos cafés también en la redacción para que vengan a conocer pues, a un columnista, pronto lo harán conmigo, a la directora, al director de opinión, a diversas maneras. Pero pronto, la semana que viene seguramente, me iré a Córdoba en busca de esta señora de 80 y pico años que me lee y que quiere suscribirse. ¿Cómo no vamos a hacerlo, ¿no? Porque porque vivimos, yo creo, un momento, aparte de muchos cambios, de muchas contradicciones, porque hay gente que te dice, no, yo ya no quiero leer periódicos ni escuchar los informativos porque me deprimo, porque todos son malas noticias, porque es verdad que llevamos un momento malo, hay una guerra, hay crisis, la guerra ha traído consecuencias nefastas para mucha gente y los periodistas estamos obligados a contar eso. Y hay gente que como que se quiere desligar de esas cosas, sin embargo los medios cada vez hacen un despliegue mucho mayor de nuevos formatos, nuevos contenidos. ¿Cómo se vive esto desde dentro? Sí, es verdad que, por ejemplo, después de la pandemia hubo un bajón impresionante de adherencia, digamos, a nivel mundial. Hubo un informe que seguramente conoces del Instituto Reuters que hablaba de cómo los jóvenes estaban dando la espalda a los medios de comunicación, a los periódicos concretamente. Y la gente se asustó muchísimo en todos los grandes periódicos. Yo creo que era el momento y que era comprensible. Es decir, después de la pandemia hicimos tal esfuerzo de conocimiento, de aproximación a una información nueva que rompía todas nuestras certidumbres, que nos colocaba en una situación tan ignota, tan desconocida, que demostró, por un lado, que a la hora de la verdad, en general, nos aferramos a los medios en los que confiamos. Es decir, podemos pasar de ellos, pero si viene una crisis que no entendemos, vamos a ir al País o al New York Times o a los medios en los que confiamos, u otros. Entonces, tras la pandemia sí que hubo un bajón de hartazgo. Por ejemplo, a nadie le ha importado ¿qué otra gripe vino? O una variante, ¿no? Ya hasta me he olvidado, ¿os acordáis? Ya la enésima variante, es que ya nadie quería oír hablar de eso, pero yo creo que son procesos de saturación lógicos y comprensibles. Llegó la guerra de Ucrania y otra vez el subidón, porque la gente necesitamos todos comprender y quién es Putin y qué está haciendo, qué es Ucrania, qué era el Donbass, qué son el batallón de Azov. Es decir, que a pesar de los bajones momentáneos y propios de la saturación, etcétera, cuando se toca de verdad la esencia de nuestras vidas,
bueno, pues al final de nuestra economía, nuestro bolsillo, nuestra seguridad sanitaria o física, etcétera, yo creo que se demuestra que necesitamos recurrir a los medios. Por supuesto, no todo el mundo lo hace y esta es una era verdaderamente desafiada por los fake news, por las noticias falsas, por mucha gente que sorprendentemente busca en lugares no probados y no comprobados una información que yo lamento mucho que en sociedades democráticas, informadas, educadas como esta, se esté propiciando, o sea, esté creciendo tanto el flujo de esa desinformación, pero por desgracia es así. Y no digamos, has mencionado la gente joven, se da una paradoja en estos tiempos increíble en que se han multiplicado las facultades de periodismo y de medios de comunicación. Hay mucha gente joven. Yo estuve dando clases en la UBA en periodismo y yo tenía una de las mayores clases que había en la facultad de filosofía, o sea, había más alumnos que en otras carreras de humanidades y sin embargo ves los auditorios y no están, digamos, y ellos, los futuros profesionales, están un poco ajenos a los medios tradicionales también y tienen otras fuentes de información. Esto es un poco un mundo paradójico completamente. Sí, vamos a ver, también tenemos que reconocer que los medios tradicionales tal vez también estamos de espaldas a los jóvenes. Eso es una reflexión constante que tenemos que hacernos, ¿no? Si siempre destacamos a los mismos autores, los mismos escritores, tú y yo que estamos unidas también por el amor a la literatura, yo creo que los medios tenemos que hacer un múltiple esfuerzo por atraer a los jóvenes y porque convertir nuestros medios en foros donde los jóvenes se sientan que forman parte y eso no siempre ha ocurrido. Ahora sí hay un esfuerzo pues, de manejar nuevas narrativas, visuales, audiovisuales, etcétera. Y estamos creciendo en tema de audio, los podcasts, en tema de vídeo, de bueno, despliegues narrativos distintos, ¿no? Visuales. Pero bueno, es verdad que los jóvenes bueno, pueden estar en otras partes. Yo creo que no se trata de dividir en una línea lo tradicional de lo actual, sino que los que queramos estar en el negocio, y en el negocio me refiero no económico, no esencialmente económico, sino en el escenario de la información, debemos aportar la solidez que sabemos aportar, pero combinada con los formatos que nos metan en las pantallas de los, ya no en los hogares, sino en las pantallas de jóvenes y mayores. Ya no creamos que solo los jóvenes están en los podcasts, no, los mayores también. O sea, hay nuevas narrativas y el desafío es estar en ellas, con calidad. Porque los profesionales de nuestras generaciones hemos vivido todos los cambios habidos y por haber en el periodismo, porque ha habido como en los últimos tiempos todo cambia a mucha velocidad, ¿no? Para ti, ¿qué es lo que echas de menos de cuando empezabas a trabajar ese periodismo de antes? Pues por poner una frontera un poco imaginaria, ¿qué crees que hemos perdido en la forma de hacer periodismo y qué crees que se ha ganado también, ¿no? A ver, yo creo que se ha perdido calidad de vida en lo personal, es decir, hoy vivimos en un tiempo en el que no hay momento de descanso, te pasa a ti, me pasa a mí, estoy segura de que a gran parte del público, es decir, no hay ratos muertos, siempre puedes estar actualizada con el móvil, con los correos, etcétera. Es decir, en calidad de vida personal, claro que se ha perdido. En lo profesional, yo creo que todo es a favor. A ver, me explico. Es decir, yo ahora accedo, yo y todos los periodistas, a muchísima más información, a enormemente mayor velocidad, y si tengo las herramientas para saber distinguir qué fuentes de información son las adecuadas y cuáles las que no, todo es para bien. Hoy día, si cierra un periódico, yo he vivido cierres de periódicos en El Sol, que duró del 90 al 92, en El Globo, que era una revista,
Yo he vivido los cierres de esos medios y tengo amigos que han vivido otros cierres. Te quedabas en el aire. Ahora todos los que han vivido cierres de periódicos han podido poner en marcha, involucrarse en proyectos para los que no hace falta tanta inversión, ¿no? Y realmente recorren un camino, y así ha nacido El Diario, así ha nacido Público, bueno, o Infolibre, o bueno, montones de webs que han podido nacer, posiblemente a veces de cierres o de finales de otros proyectos. Es decir, en el mundo web las oportunidades son muchísimo mayores, todo es más accesible. Está la otra parte, los peligros, el peligro de caer, que evidentemente nos asedia a todos, el peligro de caer en el pincha-pincha, en la búsqueda de audiencia fácil, en la no comprobación, en que la carrera sea tan competitiva y tan morbosa que prioricemos lo sensacionalista frente a lo serio, etcétera. Pero con una buena cabeza, con un buen criterio, solo hemos ganado, si sabemos aplicarlo. Hablando de la no desconexión, yo le decía antes a Berna, digo, ni cuando duermes. Y bueno, hemos llegado a la conclusión que dormir está sobrevalorado en cualquier caso, o sea que no pasa nada. Pero lo que sí que es cierto, sí dices lo de caer en la tentación del pinchazo, pero todos hemos pasado, cuando empezaban las páginas web de los diarios, los que hemos trabajado en diarios, digamos, tradicionales, ¿no? Y empezaban a las páginas web, la tentación de buscar el titular que iba a conseguir más pinchazos, eso está ahí. Y incluso ahora un debate, que el otro día tu directora, Pepa Bueno, en la carta... Porque claro, algunos estamos suscritos a tantas cosas que no nos da la vida para leerlo todo, pero decía algo que en las redacciones ahora había un debate, que además a mí me parece que es un debate que debe haber, no solo que lo haya, o sea, ojalá que realmente exista ese debate sobre qué hacer. A veces los periodistas estamos dando pábulo demasiado a cosas intrascendentes pero que son llamativas, es decir, a la primera idiotez que dice a lo mejor un personaje que tampoco va a ninguna parte, pero que reflejado en una web sabes que va a tener un pinchazo, muchos, y esa persona irrelevante puede llegar incluso a no ser tan irrelevante gracias a nuestro apoyo. Y ese es un debate que a mí me parece necesario en los medios, y ella hablaba de que en vuestro medio se daba... Y a mí me da la sensación de que casi siempre ganan los que al final van a buscar ese pinchazo. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo creo que buscar el pinchazo es legítimo, en el sentido de que las noticias deben interesar al lector. Claro. O sea, hacer noticias que no interesan al lector, por muy... sólidas o yo qué sé, o académicas que sean, eso no quiere decir que la audiencia dicte tu política, es decir, hay informaciones que hay que publicar por principios, o sea, toda la vida supimos que, por ejemplo, las informaciones de Bruselas eran mucho más aburridas que las, que yo qué sé, que de una guerra, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, nosotros como periódico estamos comprometidos con el europeísmo, con la proyección europea de España, y toda la vida tuvimos varios corresponsales en Bruselas. Hoy día ya eso no se cuestiona, porque fijaos, con la guerra de Ucrania, con la pandemia, realmente creo que también con von der Leyen, la presidenta de la Comisión, no nueva, sino que ya lleva unos años, Europa se ha convertido en el vehículo en el que soñamos, es decir, que si hay que hablar de vacunas, compra europea, si hay que hablar de gas o de energía, posición europea, de armas, de Ucrania, etcétera. Entonces, por ejemplo, no eran populares las noticias sobre Bruselas, y sin embargo, con el tiempo, ¿cuán esenciales son? Son absolutamente esenciales, a veces más incluso que las decisiones que adopte un gobierno nacional o regionales, ¿no? Entonces, teniendo cuidado, la respuesta yo creo que se basa en un equilibrio entre los valores y principios que defienda el periódico, intocables y que no pueden estar al socaire de la audiencia, pero haciendo las cosas atractivas y detectando, medir las audiencias también nos permite detectar qué cosas importan al lector.
y a partir de ahí podemos saber que le importa muchísimo el cambio climático, la sequía, el calor, la cocina, la nutrición, el bienestar, la salud, la menopausia, es decir, que convertir un contenido en reflejo, o sea, devolver a la audiencia como un espejo el reflejo de lo que quiere, nos puede o rebajar el nivel en muchas ocasiones, y así ha sido en algunas ocasiones, o también alertarnos de cuál es el camino para subir el nivel en los temas que le interesan, ¿no? Yo creo que hace 20 años o 10 años no se tenía tanto cuidado en este tipo de informaciones que acabo de citar, pues eso, menopausia, clima, sequía, colegios, lo social, y son importantes, son nuestra vida. Entonces, se trata de mirar la audiencia y no devolver una imagen por lo bajo, sensacionalismo, tal, los sucesos, sino devolver una imagen en un espejo hacia lo alto, ¿no? y intentar contribuir al crecimiento del nivel de enseñanza, educación, de formación de los lectores. Pero mira, has mencionado la palabra sensacionalismo. De repente llegan esas noticias que ponen a prueba, yo creo, de alguna manera, la profesionalidad y los valores éticos también de la profesión. Un suceso que tiene al país en vilo. Entonces, Berna, que tiene una vida paralela como escritora, a veces has utilizado, bueno, no sé si utilizado es la palabra, pero sí, la ficción para poner de relieve a veces cómo el periodismo puede desbarrar por el lado del sensacionalismo. Me estoy refiriendo a tu novela El Pozo, sí. en el que, partiendo de un hecho real, cuéntalo tú si quieres, pero de alguna manera te lo planteaste así, usar la ficción para poner de manifiesto el peligro que había con determinadas informaciones para caer del lado del sensacionalismo. Sí, en El Pozo, gracias por citarlo. Fue a partir del caso Julen, ¿os acordáis este niño que cayó en un pozo, un hecho tan desgraciado? Yo lo ficciono con una niñita que cae en un pozo en Madrid, ¿no? De una forma ajena a lo que ocurrió, que fue en Málaga. Pero aquello me soliviantó absolutamente porque, ¿os acordáis que cuando ese niño cayó, las televisiones, los medios impresos también, los periódicos, todo el mundo pusimos un foco tan exacerbado en ese asunto y que es lógico, ojo, es legítima la atención, o sea, es indiscutible que se trata de una noticia relevante que hay que cubrir. Un niño se ha caído, hay que rescatarlo, estamos todos interesados en que se rescate y deseándolo, ¿no? Pero, ¿qué empezó a ocurrir a lo largo de los días que sucedió aquello? Que en la televisión se asomaban expertos en nutrición para ver cuánto podía resistir un niño sin alimento, 3 días, 4 días, si tiene un poco de agua que llegue por alguna tubería. Empezaron a poner el foco en los padres, ya se les murió otro hijo, aquí hay algo sucio, ya había droga en el pozo, ¿por qué se construyó el pozo? Es decir, desde el principio fue un espectáculo, un carnaval, no sé si recordáis la película El Gran Carnaval de Billy Wilder, en la que Kirk Douglas hace el papel de periodista que provoca que en unas minas que se han caído, hay un hombre atrapado y provoca que se retrase el rescate porque está vendiendo la noticia muy bien, ¿no? Y si no la habéis visto os la recomiendo sin ninguna duda. Entonces, aquello me soliviantó de tal manera porque no solo veíamos que los medios, lo que decía, proyectaban al espectador lo que el espectador quería, pero rebajando el nivel, sino que veíamos que la propia sociedad se estaba convirtiendo, nos estábamos convirtiendo en gente que nos entreteníamos con las desgracias ajenas. Y por eso El Pozo es simbólico de ese lugar por el que puede precipitarse un niño o el periodismo o la sociedad, porque los culpables somos todos, es decir, los medios, si decimos, es que esto es lo que pide la audiencia, pues vamos a darle más, ¿no? Y la sociedad que está aplaudiendo, es decir, aumentando la audiencia
y entreteniéndose con la información, con una desgracia ajena, ¿no? Es esa línea entre entretenimiento e información la que, ojo, no debemos traspasar, ¿no? Y por eso esa novela. Sí. Ya que hemos hablado de tu faceta de escritora, luego volvemos al periodismo, pero ya sé que es una pregunta muy tópica, pero a mí me interesa siempre saberlo. En los casos, porque hay muchos periodistas que escriben o que escribimos, ¿no?, aparte de la profesión. En tu caso, ¿fue una persona que quería escribir que se fue al periodismo porque estaba cerca, o una periodista que de repente decidió no ser periodista a las 24 horas y buscar otros mundos? Pues vamos a ver, toda la infancia yo quise escribir, no sabía ni lo que era el periodismo, ni posiblemente lo que era la novela, y toda la infancia escribí. De hecho, a veces he recuperado cajas de niña y he recordado y recuperado que tengo escritos periódicos, con mi hermano escribíamos a mano periódicos, copiando las noticias obviamente de la tele, o de que si el Racing, que somos de Santander, había ganado, había perdido, que si Clausus Clay, bueno, noticias del Pleistoceno, claro. Pero ahí las escribíamos a mano y vendíamos el periodiquito, que lo hacíamos así en una cuartilla, por 2 pesetas a mis tíos y tal. Y yo lo había olvidado y hace unos pocos años lo recuperé y dije, mira, aquí estaba el periodismo, pero es que también tengo cuentos, poesías, esos diarios, esas cosas que uno escribe de niño. Y entonces os voy a contar cómo elegí el periodismo, si quieres, para que veas que realmente es una elección que me ha llevado a todo, al periodismo y a la literatura. Cuando me tocaba elegir carrera, y hoy no recomiendo el periodismo a nadie, pero bueno, yo pisé ahí esa piedra y me salió bien. Pues no, 17 años, vas a hacer la selectividad, no tenía ni idea de qué quería hacer, y mi madre me compró un libro que era Profesiones de la A a la Z. Y yo ahí de la A, B, C, iba señalando casi todas, o sea, me gustaban todas, o sea, azafata, qué bonito ahí en avión, irse para acá y para allá. Agente de viajes, venga a viajar. Idiomas, pero también filología, filosofía, historia, todas las letras, las ciencias no es lo mío. Todas las letras me gustaban, todas las profesiones que implicara, secretaria, es que de todo, o sea, yo me veía viajando y tal, hasta que llegué a la P de periodismo. Y entonces dije, ¿qué significa esto? Que yo ni era consciente, aunque luego, por supuesto, yo ya admiraba a Iñaki Gabilondo, o sea, luego he hilado, no sale todo de la P de ese libro, ¿no? Pero al reflexionar sobre periodismo, que era una carrera que ni sabía que existía, ¿qué significa esto? Y me di cuenta de que significaba todo lo anterior que yo había señalado sin tener que elegir, es decir, abriéndome una puerta y no cerrándome a ninguna. Significaba viajar, podía significar viajar, idiomas, escribir, conocer la historia, la literatura, la filosofía, el pensamiento. Y ahí me quedé, nunca supe de la P a la Z, igual había profesiones estupendas, pero ahí se quedaron. Porque dije, esto es, ¿no? O sea, es viajar, es escribir, es manejar el lenguaje. Y tengo la suerte de que en mi carrera he podido desarrollar todas las facetas realmente que quería. Cuando llegué al país por primera vez, en una prueba que me hicieron en el verano de cuarto de periodismo, cuando aún se colgaban carteles en las carteleras de la facultad, prácticas de periodismo, y íbamos ahí presentarse en tal sitio, y nos íbamos en masa, pues todos los que pudiéramos a la convocatoria que había del País, también de Radio Nacional, de varias. Y en la del País, bueno, pues empecé a superar las pruebas y éramos 300 o 500, ya no, creo que fue en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, no me acuerdo. Bueno, y pum, quedamos 10 y a las prácticas. Y había que poner qué sección prefieres, ¿no? Eso era un lujo, vamos, podían dártela o no, pero... Y yo me acuerdo que me apasionaban otra vez la dificultad de la elección, ¿no? O sea, ¿qué elijo?
Y mis grandes elecciones, o sea, había internacional, nacional, cultura, todo eso, sociedad, y mis grandes opciones eran o internacional o cultura. Esto era lo que me interesaba. No me interesaba nacional, ni economía, ni nada de eso. Y entonces, finalmente puse 1, internacional, 2, cultura, y me mandaron a internacional, y entonces ahí empecé, luego Rusia, tal cual, un montón de viajes, no sé qué. Y 20 años después, de repente me nombraron jefa de Babelia y dije, mira por dónde se ha completado mi sueño, o sea, que he podido hacer internacional, viajar por un montón de países, cubrir un montón de guerras, conflictos y dejarlo, porque también te cansas de las cosas y llega un momento que ya tienes las claves y que ya todo se hace repetitivo de alguna manera, y abordar la cultura. Entonces, bueno, tú me habías preguntado si periodismo y me he ido por las ramas o literatura. No, entonces quiero decir que desde niña también tengo cuentitos, cosas, pero obviamente, o sea, se puede ser escritor con 20 años y muchos lo han demostrado. Yo no. Yo necesité vivir el mundo, vivir la vida, intenté escribir novelas con 20 y pico años, vi que no había. Y a veces veo compañeros míos, colegas jóvenes de 20 y pico, que me traen un manuscrito, tal, y digo, o sea, no hay. Y ojo, hay autores y autoras que lo han conseguido, o sea, Cristina Morales o lo que sea. Pero, bueno, pues eso estaba ahí. Creía que había renunciado a todo eso, que yo nunca sería escritora porque lo intenté y no, y de repente con 40 y pico años dices, ahora sí, o sea, encajó todo, la idea, el deseo de la ficción, de resolver a veces en la ficción cosas que en el periodismo no resuelvo, o sea, no es que no resuelvas, no es la tarea del periodismo resolverlas, pero, y sobre todo la literatura me da una doble velocidad que me permite como tener, bueno, el día a día, que ya sabes que es un ritmo, pues eso, la newsletter de ayer, cuando me acosté, se titulaba Por la ley del sí es sí, a las 5 de la mañana la cambié a las ayudas a las hipotecas y a las 5:15 la cambié a la muerte de Pablo Milanés, o sea, el periodismo es constantemente cambiar, ¿no? Y la literatura te permite una doble velocidad en la que puedes ser tú mismo más despacio, más tranquilo, con otras herramientas. Ahí donde la ven, además, haciendo análisis de política internacional muchas veces, habiendo sido corresponsal de guerra también, pues cuando escribe novela, se pone a escribir novela negra, que además, por culpa suya, he leído yo novela negra, porque yo soy mala lectora de novela en general y de novela negra en particular. Y realmente, bueno, yo estoy entusiasmada con una de sus novelas, que además yo creo que le ha reportado grandes satisfacciones, entre otras el premio Dashiell Hammett, que es un premio muy prestigioso del género, que se da en la Semana Negra de Gijón, creo, que es El sueño de la razón. Y que yo creo que además has mezclado tu amor por la novela negra y tu amor por la cultura y el arte, porque bueno, pues la trama de ficción tiene que ver con Goya y sus pinturas, ¿no? Entonces, bueno, yo la recomiendo vivamente, porque yo la verdad es que la he disfrutado muchísimo y se puede escribir novela de género con altura. Esto es un poco también lo que demuestra, ¿no? ¿Por qué elegiste esto? Y sobre todo cuéntame por qué quisiste tener una comisaria. Es decir, los escritores de novela negra que se precian, pues han tenido todos ese personaje que va de una novela a otra. No sé, por ejemplo, pues Simenón tenía a Magret, Vázquez Montalbán tenía a Carballo, ¿no? Lorenzo Silva tiene a Bevilacqua y Chamorro, y tú tienes a la comisaria Ruiz, que yo ya me he hecho fan, o sea, que yo ya le he dicho que la próxima novela tiene que ser de la comisaria Ruiz, porque yo quiero saber qué más le pasa a esta mujer. Cuenta un poco eso, pues esa tendencia a la novela negra y bueno, ¿cómo pensaste en este personaje, ¿no? Bueno, pues gracias por tus palabras. Bueno, pues la verdad es que surgió lo de la novela negra, nunca me lo había planteado en la vida, pero cuando os digo que encajó todo en mi cabeza,
estaba yo en Sicilia, es que hay momentos que uno se cae del caballo, ¿no? Y estaba leyendo a Camilleri, que tiene su personaje Montalbano. Claro. Y bueno, encajó, o sea, sí que es verdad que yo llevaba tiempo dándole vueltas, siempre eso, había sido una frustración, un abandono, una rendición, y de repente surgió decir, oye, pero ¿por qué yo no voy a hacer algo así, no? En el sentido de, he renunciado a escribir, bueno, primero por exceso de trabajo, hijos, tal, o sea, todo lo que te conlleva ser trabajadora joven y madre joven, etcétera, pero ya superada cierta etapa, me frenaba mucho el hecho de pensar que ya estaba todo escrito, ya está Raymond Chandler, ya está Montalbán, o sea, Camilleri o Vázquez Montalbán o todos los que has citado, ¿qué puedo aportar yo? Hasta que de repente haces un clic y dices, ¿cómo que qué puedo aportar yo? Mi tiempo, o sea, no mi tiempo material de cada día, sino nuestro tiempo, el retrato de nuestro tiempo. Es decir, Conan Doyle retrató con Sherlock Holmes el tiempo en el que en una taza de té se podía encontrar una prueba de un crimen, ¿no? Hoy nuestro tiempo no se encuentra ahí, la prueba de un crimen, sino en Twitter o en Facebook o en Instagram o en las redes, en el acoso. Es tecnológico el crimen muchas veces, o sea, deja pistas tecnológicas, quiero decir. O, por ejemplo, el retrato de mi tiempo implica situar a las mujeres en su lugar, en el lugar que tenemos y debemos tener en la sociedad. Harta de leer a Camilleri con su Montalbano o Maigret o cualquiera, los de Chandler, o sea, Marlowe, cualquier detective, o sea, en general la novela negra ha sido masculina, machista, pero sobre todo masculina, es decir, una mirada de hombres sobre hombres héroes, donde la mujer era relegada en general al papel de o mala, o sea, femme fatale, mala, víctima, objeto de deseo, es decir, la mujer siempre está cincelada en la novela negra hasta casi el presente, en función del hombre, es el objeto de deseo o de pena o la víctima, o sea, no tiene personalidad propia. Y esto me soliviantó también, igual que lo del caso Julen. Y fue leyendo a Camilleri, que a veces lo digo y parece que me inspiró, no, me reveló decir, estoy harta de estos hombres inspectores, detectives, que adoro, por supuesto, pero esto no es mi tiempo, esto no es nuestra vida, nuestro tiempo, el tuyo, el mío, el de vosotros, ¿no? Entonces, bueno, por eso nació la comisaria Ruiz. Dije, o sea, aquí hay que crear una mujer de hoy, eficaz. Tiene el plus la comisaria Ruiz, como nos ha pasado a muchas mujeres actuales, de que tienes que dar más aún. Es decir, renunciar a la vida privada o disimular como que no la tienes, ¿no? O sea, porque en un mundo de hombres hemos tenido que demostrar que éramos aún más eficaces si cabe, si hacía falta, ¿no? Bueno, pues de ahí nace del deseo de retratar nuestro tiempo y del deseo de situar a la mujer en la investigación policial y en un mundo de hombres, pero que sabemos salir adelante. Y cuando se tiene así un personaje que va de una novela a otra y además, bueno, pues el sueño de la razón viene detrás de las lágrimas de Claire Jones, de alguna manera se hace referencia además a ese caso, que a ella le ha supuesto un expediente que todavía está sin resolver y que espero que se resuelva en la próxima de alguna manera, ¿no? Cuando hay un personaje así, supongo que es inevitable volcar parte de una misma en el personaje, ¿no? No sé si hay mucha Berna en María Ruiz. Bueno, hay mucha en toda la novela, ¿no? En todas las novelas. Bueno, o sea, ¿qué hay de mí? O sea, lo que hay es una mujer de hoy, es decir, y una periodista, o sea, yo soy periodista, ella es policía, pero digamos, nos une una vocación exacerbada y una dedicación enorme a un trabajo, ¿no? Los periodistas, pues como los policías y los bomberos o los médicos, si ahora estalla una bomba aquí, todo el mundo correrá hacia allí, menos nosotras que iremos ahí, ¿no? Y si hay sanitarios o hay
policías, pues también nos acercaremos aquí, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos en común, ¿no? Esa entrega, esa vocación, esa devoción por el trabajo. Pero también está el periodista Luna, en todas las novelas de la comisaria Ruiz, ahí su contraparte es un viejo periodista que se llama Luna, que también es nuestro, ¿no? Que representa esa vieja generación, bueno, es digamos la generación siguiente más mayor a la mía, que es la de los periodistas de Raza, de Fuentes, de las cloacas, que no tienen ni idea de Twitter, ni Facebook, ni newsletter, ni nada, pero que si hay una noticia saben a quién llamar, ¿no? Y ese es Luna. Y luego van apareciendo también otros personajes que son ya de las generaciones actuales, ¿no? O sea, más de hoy. Si hablábamos antes del sueño de la razón, porque yo decía que la trama, para los que no la hayan leído, pues tiene que ver con una parte de las pinturas de Goya. Y esa novela, a fuerza de investigar sobre Goya, pues te ha traído también un libro que es un ensayo sobre el pintor, Goya en el país de los garrotazos. Y hay una cosa que no sé si está en el libro o que te la he leído en alguna entrevista, no lo sé, pero que impresiona, porque claro, dices algo así como que si Goya se despertara hoy, ¿no? Volviera a la vida, nos reconocería de inmediato, lo cual es preocupante, porque significa que, bueno, que seguimos siendo eso, el país de los garrotazos. Sí, sí, por desgracia. Sí, bueno, lo que me fascinó de Goya, y por eso escribí El sueño de la razón, cuyo nombre habéis identificado, El sueño de la razón produce monstruos, el más famoso grabado de Goya. Cuando, bueno, me obsesionó Goya, lo empecé a estudiar cada vez más, iba escribiendo esa novela y efectivamente me desbordó, y luego hice un pequeño ensayo que es una biografía muy detectivesca, si quieres, porque he ido buscando sus pasos, sus escenarios, es casi una experiencia personal de búsqueda de los rastros de Goya y la conexión de Goya con el presente. Entonces, tanto en la novela como en el ensayo, efectivamente lo que me capturó de él es su vigencia, es decir, cómo pintando hace 250 años, o hace 200, sí, mucho, porque fue muy longevo, nos estaba pintando a nosotros. Es decir, Goya, lo extraordinario de Goya es el contraste que reflejó entre la España ilusionada, colorida, amorosa, deseosa, que miraba hacia Francia, el afrancesamiento de sus primeros tiempos, y estoy pensando en el parasol, o sea, la sombrilla, el quitasol, sí, o parasol. La primera verbena de San Isidro. Sí, la pradera de San Isidro, o sea, ¿recordáis esos cuadros que hacía, esos dibujos para cartones para tapices, que nos dejaron un Madrid afrancesado, que aspiraba a ser ilustrado, enamorados, jóvenes que bailan, que se enamoran, que se cortejan? Bueno, era esa España que en ese momento era de Carlos III, que miraba a Francia, el afrancesamiento, la ilustración, la razón, y quería modernizarse. 35 años después, Goya pinta los mismos escenarios, es decir, misma pradera de San Isidro, mismos madrileños, etcétera, etcétera, pero todo oscuro, negro. Por ejemplo, hay estos dos cuadros, Pradera de San Isidro, súper colorido, todo lo que he dicho, y Romería de San Isidro, 35 años después, que es una de las pinturas negras que la recordaréis, que es esta, que hay una masa de hombres que caminan en la oscuridad, borrachos, está el ciego que toca la guitarra y que se ven desesperados, deprimidos, etc. Es el mismo Madrid, mismos madrileños, y ¿qué ha ocurrido? Que se ha desvanecido el sueño de la razón, de la ilustración, de la modernización, ha vuelto el absolutismo, ha vuelto, o sea, Fernando VII nos ha traído lo peor, se ha desvanecido el sueño, se han producido los monstruos, ¿no? Que dice, el sueño de la razón produce monstruos. Entonces, todo eso me fue capturando de tal manera y a la vez señalando cómo esa España que Goya refleja, esas Españas posibles, la de la creación y la destrucción, se repiten a lo largo de la historia. Lo hemos visto en la Guerra Civil y en ocasiones lo vemos ahora, ¿no? Como esos dos hombres, los tenéis en la cabeza, que se muelen a garrotazos, nos enseñan que nadie puede ganar
o sea, somos fratricidas, o sea, parece que estamos abocados cíclicamente a enfrentarnos entre hermanos, al fratricidio, y ese cuadro te refleja que nadie gana en el enfrentamiento. O sea, son dos hombres parecidos, robustos, cada uno con su garrote, y vale, puede ganar la guerra civil uno u otro, pero todos perdemos, ¿no? Y Goya lo retrató entonces, y yo creo que nos pinta tal y como somos ahora, capaces de lo mejor y de lo peor. En una guerra pierden todos, eso está claro. ¿Cómo estás viendo tú el tema de Ucrania, puesto que tú viviste en Moscú como corresponsal, ¿no? En una Rusia muy diferente, pero no sé, bueno, si por una parte también si echas de menos esa vida de corresponsal y cómo vives ahora la evolución del país y lo que está pasando. Bueno, echar de menos, o sea, cuando era corresponsal pensaba que era lo mejor del mundo, pero ahora también pienso que lo que hago es lo mejor, o sea, que suelo ser, bueno, no, he pasado etapas, por supuesto, peores, la peor yo creo que es ser jefe, o sea, he sido jefa muchísimos años y ahora me doy cuenta de que eso sí que no era lo mejor, no. A ver, es bonito, pero bueno, una vez que tienes hijos, padres mayores, ya estar fuera no corresponde a mí. Entonces, Ucrania y Rusia, yo reconozco absolutamente todo lo que está pasando. O sea, igual que lo de Goya que nos pintó, pues la Rusia que yo viví en los 90 la reconozco absolutamente, no me sorprende nada lo que hace Putin, el desgarro que es capaz de provocar. Rusia es un país temible, lo ha sido a lo largo de toda su historia. Un personaje como Putin solo entiende el lenguaje de las armas, ninguno más. La democracia fue un fulgor ahí que brilló un momento como un espejismo, pero que es imposible allí, en el sentido de que es un país de tendencia muy nacionalista, han pasado del imperialismo al comunismo sin democracia jamás, no hay esa tradición, y por el contrario el sentimiento nacional y unido al religioso y belicista se fusionan históricamente para vertebrar el famoso alma rusa o la alma rusa. Soy muy pesimista. Ucrania quiere ser un Estado soberano, lo debe ser, quiere ser parte de Europa, lo debe ser, pero soy muy pesimista sobre Rusia y Putin. Volviendo a la política nacional, y has dicho que tu newsletter de hoy ha estado a punto de empezar con el tema del sí es sí. Es uno de los temas ahora que más ruido están haciendo, porque vivimos momentos de mucho ruido, ¿no? en la política nacional. ¿Cuál es tu postura con respecto a este asunto? Se lo pregunto a una feminista que siempre además te has posicionado como tal, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema? Sobre la ley, los cambios y lo que está pasando con las sentencias. Sí, la rebaja de penas. A ver, ha sido una chapuza sideral. O sea, no hay otra manera de verlo. Yo no veo otra manera de verlo. Es decir, que una ley que creo que es positiva en el sentido de reforzar la necesidad del consentimiento de una relación sexual y que no haya equívocos nunca sobre lo que es agresión, lo que es abuso, lo que está consentido o no. O sea, eso es un avance y era necesario, pero ha tenido un fallo, que es que ha permitido un margen de penas con una horquilla menor en muchos casos. Y eso ha hecho posible estas excarcelaciones o rebajas de penas. Creo que el Gobierno debería haber tardado ni 5 minutos en corregirse, porque además estaba alertado. Pero en lugar de eso viene el segundo error, que es descalificar a los jueces. O sea, la ministra Irene Montero y muchos de ese círculo les descalifican, lo cual es otro error, o sea, es contumacia, porque es persistencia en el error. O sea, error al redactar la ley, error al no corregirlo, error al descalificar a los jueces y seguimos con la cadena de errores, porque esto lo escribí en una columna el otro día. Estás insultando a los jueces que van a decidir
sobre el devenir de tu ley, porque has depositado en el Supremo y en los diversos jueces que sentencien bien, como tú quieres, pero si en la ley se permite que se sentencien con penas más bajas, y si el Código Penal en su artículo 2.2 recoge la retroactividad si beneficia al condenado, entonces creo que van a tener que corregir la ley, pero persisten en el error y eso es una triple chapuza. Yo ahora, lo que os digo, en el tren seguiré trabajando, al llegar a casa remataré, dormiré desde las 4:30 o 5, ya estaré pendiente de rematar la newsletter, o sea, el horario es infinito, ¿no? Es una desgracia, o sea, si queréis ser periodistas, desistid inmediatamente. Sí, él es estudiante de periodismo, efectivamente. Bueno, pues ya sabes a lo que te enfrentas. Hay gente que logra hacer horario, pero normalmente es en trabajos más, lo que llamamos de carpintería, o sea, de web, de portadista, por ejemplo, o sea que... De edición, de edición, veces, ¿no? Sí, que entran y salen. Que no te duele madrugar ni trasnochar, ninguna de las dos cosas. Pero fíjate, yo voy a la tertulia de Hoy por Hoy, Ángeles Barceló se despierta todos los días a las 4 de la mañana, yo a veces cuando, pongo el despertador a las 5, pero a las 4:30 ya me despierto y entonces pienso en Ángeles y digo, bueno, ella ya está despierta. Bueno, yo qué sé, es un horror. ¿Por qué Rusia? Bueno, porque entonces sabía ya inglés, sabía francés, entonces, ¿qué otro idioma me apetecía estudiar? En ese tiempo era la Guerra Fría y las dos grandes potencias eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Y entonces me puse a estudiar ruso. Y un jefe que tuve, que es Ramón Lobo, que no sé si le conocéis, sí, que era mi jefe en el Sol, dijo, pues tú a Moscú. O sea, no lo elegí, o sea, pero elegí estudiar ruso, entonces era una decisión lógica. Y estabas tentando la suerte. Sí, y yo tenía 22 años o así, o sea, fui muy joven a Moscú y no es un destino que... O sea, yo lamenté haber ido a Moscú, pero eso daría para otra charla, es un país muy duro, muy duro. O sea, yo lo lamenté haber ido, porque viví experiencias que no se las deseo a mi hija de esa edad, ¿no? Y bueno, hay otros sitios duros, pero fue ese tiempo en que no había ni comida, y la policía era corrupta, era todo corrupción. Pero bueno, yo estaba recién llegada al Sol, que era un periódico que duró del 90 al 93, y el jefe vio que estaba estudiando ruso, dijo, necesitamos corresponsal en Moscú, te vas. Y por eso me fui, nada más. Puesto que estamos aquí presididos por Miguel Delibes, que de alguna manera ha sido un referente para tantos y tantos periodistas y tantos periodistas escritores, tú además has tenido una reciente relación con la obra de Miguel Delibes porque te encargaron el prólogo del Príncipe destronado. Cuéntanos un poco cómo fue hacer este prólogo, que supongo que tú habías leído, como todo el mundo, a lo mejor a Delibes en el instituto, no sé si luego después, ¿cómo fue este trabajo? Bueno, pues un placer, la verdad. Bueno, debo decir que esta tarde que he trabajado antes de venir aquí en la Fundación Delibes, he tenido el lujo de ver los manuscritos del Príncipe destronado, no sé si estoy revelando un secreto inconfesable, no. Si está prohibido o algo, pero vamos, que me han enseñado los manuscritos y me he emocionado muchísimo, porque ahí está su letra, sus tachones, correcciones. Se ve perfectamente cuando supera las correcciones, que nos pasa a todos los escritores, que el arranque es lo más difícil y lo que más corregimos, luego ya te echas a volar y he comprobado que Delibes luego ya volaba y había páginas sin correcciones. Me he emocionado mucho, Los Santos Inocentes, o sea, El Hereje, cosas así. Y entonces, bueno, pues como publico en Destino, que es la editorial de referencia de Miguel Delibes, ¿no? Pues hace 2 o 3 años, que fue el centenario. Puede ser, sí, el centenario. La editorial nos pidió a 4 autores acompañar, o sea, con un prólogo, pero más que prólogo, acompañar, digamos, la reedición de 4 obras emblemáticas, ¿no? Y fuimos Manuel Vilas, Aroa Moreno, Sergio del Molino y yo. Y bueno, ha sido un honor que me elijan, o sea, que
disfruté muchísimo releyendo esa pequeña novela, bueno, todas son, bueno, no sé si pequeña o mediana, da igual. El Príncipe Destrozado, porque era un reto, ahí descubrí que el reto para él fue ponerse en la voz de un niño de 4 años y que esa novela surgió en un café, que seguro que conocéis, donde él hacía tertulia con sus amigos y le retaron a situarse en la voz de un niño pequeño, ¿no? Y ciertamente lo consigue y es majestuoso porque un gran reto para un escritor, por ejemplo, a diferencia del periodismo, esa es una de las diferencias con el periodismo, es situarse en la voz elegir en qué voz, en dónde te quieres situar. O sea, yo a veces he hecho primeras personas de villanos, de los malos, o en El sueño de la razón hay ciertas partes que son suyas, a veces son novelas corales y te sitúas como narrador omnisciente, o desde la mirada de la comisaria Ruiz, o desde la mirada de su responsable de tecnológica, o de la mirada de Luna. Bueno, pues Delibes acepta el reto y se coloca en la mirada de un niño muy pequeño, ¿no? Y descubre y cumple su reto, ¿no? Que claro que hay una mirada, claro que hay un discurso, claro que hay una forma de ver el mundo y logra esa voz. Para mí eso es lo particular, más allá de la historia, es lograr esa voz de un niño tan pequeño. Bueno, yo creo que todas las críticas que hacemos a la ministra por descalificar a los jueces llevan implícito que es un absurdo descalificar a un colectivo, porque incluye mujeres, incluye hombres, incluye gente conservadora, gente progresista, no importa, altos, bajos, quiero decir que con derecho tienen su género, su ideología, su todo, y por eso digamos que yo critico y muchos criticamos esas descalificaciones generalizadoras, ¿no? Yo creo que eso está incluido ese dato es obvio y está incluido en la crítica a la ministra, ¿no? Yo diría más, las críticas se han centrado en la ministra como si la ley se la hubiera sacado ella sola en solitario de la manga, cuando esa ley ha pasado por unas comisiones, ha pasado por un montón de juristas, ha pasado por el Parlamento, que decir que es que vale que es normal que si ella es la titular del ministerio que de alguna manera la ha promovido, reciba las críticas, pero es que parece, algunas veces da la sensación, ¿no?, cuando se habla de su incompetencia tal y que cual, da la sensación de como si fuera ella sola la artífice de la ley, cuando ahí digamos que ha pasado por muchas manos para entendernos, ¿no? Bueno, pero puede haber juezas machistas, claro, es o que jueces el machismo feministas, no ha sido patrimonio solo de los hombres. Claro, por eso. Eso es un dato como si hay altos y bajos, o sea exacto, que el exabrupto o la descalificación de la ministra es lo que yo critico, independientemente de, aunque el 100% de los jueces fueran hombres, me da igual, o altos, bajos, o mujeres, o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente mi visión, mi mirada de Goya es esa, ¿no? Bueno, la mía no, la mirada de Goya es esa, la de proyectar, saber proyectar en una obra la polarización, el fratricidio incluso entre españoles, ¿no? Y por eso sentí siempre que Goya retrataba nuestro presente, porque seguimos así, ¿no? Desde luego con el desafío independentista catalán ha sido así, por no hablar del vasco, que dejó muchos muertos sobre la mesa, ¿no? Pero lo vimos con el tema vasco, lo hemos visto con el tema catalán, afortunadamente sin muertos, pero hemos visto un enfrentamiento brutal, ¿no?, que excedía lo legal, lo argumental, y iba por la vía de los hechos sin más, ¿no? O lo vemos muchas veces en el Congreso, en las sesiones de control. Ayer mismo un diputado insultaba a la ministra, como por ejemplo la presidenta Ayuso, o sea, por ejemplo, Irene Montero ha insultado a los jueces y la presidenta Ayuso ha insultado a los médicos que hacen huelga o les ha descalificado. Es decir, que tenemos la descalificación en la boca preparada para salir,
Y de verdad que, bueno, pues tenemos esa característica, parece que forma parte de nuestra idiosincrasia. Hay gente que esto es un motivo de debate frecuente, porque en otros países claro que también ha crecido la polarización, y lo hemos visto en Estados Unidos, se habla a veces de guerra civil, hay mucha gente que habla de guerra civil en Estados Unidos. Hemos visto la polarización en Inglaterra, en Brasil, el triunfo del populismo, y por desgracia, pues la polarización también es hija de las redes, o sea, no de las redes, sino de lo que favorecen las redes, que es el encierro de cada uno en su círculo de confort, ¿no? O sea, cada uno al final en las redes sigue a aquellos que piensan como él, y por tanto todo el mundo se va calentando, exacerbando como un equipo, como una manada, igual que los delitos en manada, ¿no? Pues la opinión también parece que va en manada, que circula por un lado, circula por el otro, sin espacios de encuentro, y las redes sí que han favorecido eso, ¿no? Esa polarización y ese separarnos en manadas que priorizan la descalificación frente al argumento. Y bueno, pues nos va a costar mucho esfuerzo de educación y de pedagogía mantenernos en el ámbito de lo legal y lo correcto. Bueno, tenemos que ir terminando. Me ha gustado que te refieras al tono de voz de Berna, porque mira, no lo había contado, pero nos conocemos desde hace unos años porque nos invitaban a un congreso de periodismo cultural, ¿no? Basilio Baltasar, otro gran periodista, que nos invitaba, y ahí es donde conocí a Berna. Bueno, en todos los grupos humanos uno tiene más sintonía, menos con las personas, pero una cosa que me encantaba de ella, que yo creo que es por lo que me fijé y me identifiqué, en el sentido de que en un mundo en el que vivimos todos muy acelerados, el periodismo es la aceleración continua y a veces pues ese nerviosismo y esa adrenalina, ella transmite paz. Y entonces, con ese tono de voz y esa posición, y luego, sin embargo, cuando se le pide una opinión, ella se moja. Es decir, es capaz de decir su opinión, incluso a veces contundentemente, sin necesidad. Y eso es una de las cosas que yo creo que ahí tienes que dar cursillos, Berna. Bueno, le agradecemos muchísimo que haya venido. Mira, siempre regalamos la Fundación regala un libro de Miguel Delibes, y estoy viendo aquí La guerra de nuestros antepasados, que es una edición que a lo mejor no es la que tienes tú precisamente. Qué bonito. Y bueno, que muchísimas gracias a ustedes, como siempre, que es un gusto tenerles. Y muchas gracias, pues Berna. Gracias, Un placer. Angélica, gracias a todos.